Somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es una necesidad diaria y permanente. Por eso, todos los días nos encontramos en este espacio reavivados por su palabra para alimentarnos del mensaje de Dios para nuestra vida. Antes de abrir la Biblia, vamos a tener una plegaria pidiendo la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, abre nuestra mente y corazón para recibir tu mensaje. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra lectura sistemática y meditación diaria de la palabra de Dios, hoy nos dedicamos al capítulo 17 del libro segundo de Reyes. Este capítulo relata la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Y también ilustra las razones y los motivos de esta caída y de este cautiverio. Nosotros podemos leer, por ejemplo, desde el versículo 7, lo siguiente. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Dios, que los sacó de la tierra de Egipto bajo la mano del faraón, rey de Egipto. ¿Cuál sería este pecado? Ingratitud, olvido, descuido del poder, del milagro y de la liberación que Dios había efectuado. Continúa el pasaje. Adoraron a dioses y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había expulsado delante de los hijos de Israel, así como en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Se obedecieron a los hombres antes que a Dios. No hay problema en respetar y obedecer a los hombres, en la medida que sus indicaciones coincidan también con las indicaciones de Dios. A veces los hombres nos envían a hacer cosas que están en contra de la voluntad divina y como San Pedro lo dijo, es necesario siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es el problema entonces en la caída o las razones de esta caída? Se olvidaron del milagro de liberación, se fueron detrás de otros dioses, obedecieron a los hombres antes que a Dios, se olvidaron de la ley de Dios, dejaron la ley de Dios por los mandamientos de los hombres. Podemos continuar leyendo desde el versículo 9. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas impropias contra Jehová su Dios. Edificaron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de árbol frondoso. O sea, hicieron ídolos e imágenes en cualquier lugar, en cualquier punto, hasta debajo de los árboles. Y esos altares construidos en los lugares altos incluían todo tipo de inmoralidad. O sea, no solamente eran inmorales por haberse olvidado y dejado a Dios a un lado y en su lugar adorar falsos dioses, sino que además también practicaban todo tipo de inmoralidad. Versículo 11, quemaron incienso. Versículo 12, servían además a los ídolos, acerca de los cuales Dios le había dicho, no hagan tal cosa. Versículo 13, Dios entonces tuvo que amonestar a Israel y a Judá por medio de los profetas y de los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Hay una apelación de Dios. Está bien, ustedes se olvidaron, ingratos, se fueron, construyeron otros dioses, vivieron y practicaron todo tipo de inmoralidad, obedecieron a los hombres antes que a Dios. Pero una oportunidad, vuelvan, regresen, arrepentidos, cambio de conducta, retomen el camino. O sea, hay una invitación, hay una apelación de Dios al regreso. ¿Qué aconteció? Versículo 14. Pero ellos no obedecieron, sino que se obstinaron tanto como sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres, los testimonios que él les había prescrito, siguiendo en pos de vanidades y haciéndose vanos ellos mismos por imitar a las naciones que estaban alrededor de ellos,
aunque Dios le había mandado que no obraran como ellas. Es interesante, ¿no? Dice, desecharon los estatutos. ¿Qué es lo que hicieron? No obedecieron. Se obstinaron en su conducta equivocada. Se mantuvieron en su camino de error y de horror. Quebraron el pacto que había hecho con los padres, los testimonios que Él les había dado. Siguieron en pos de vanidades. Procuraron imitar a las naciones vecinas que no tenían a Dios en sus planes y por las cuales Dios les había dicho, no imiten, no sean como ellos. Versículo 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová Dios, se hicieron imágenes fundidas de los becerros, imágenes de acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Se adoraron cualquier planeta, cualquier estrella, todos los ejércitos de los cielos. O sea, era un politeísmo, ¿no? La adoración, cualquier objeto, cualquier astro, cualquier cosa servía como culto, como centro de adoración. Y cualquiera de eso, por supuesto, despojaba a Dios del único lugar que le corresponde en el centro de la adoración. Dice versículo 17, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Eso significa hacer quemar a los hijos en las llamas como un ritual de petición, de hacer más accesible nuestro ruego a Dios. Se dieron a adivinaciones y agüeros, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando su justicia, su ira. Es decir, entraron en terreno de adivinación, en terrenos de magia. Por lo tanto, Dios se enfureció tanto contra Israel que los quitó delante de su rostro, y solo quedó la tribu de Judá. Pero ni aun Judá guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había establecido. Entonces desechó Dios toda la descendencia de Israel, los afligió, los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados. Y el versículo 23, la última parte, dice así, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Uno podría ser duro, ¿no?, con Israel, este Israel de antaño, y decir, pero ¿cómo puede ser tanta testarudez, tanta rebeldía, después de recibir tantas bendiciones, tanto cuidado, tanta manifestación del amor de Dios? ¿Cómo uno se puede olvidar? ¿Cómo puede ser ingrato? ¿Cómo se puede poner rebelde? ¿Cómo puede practicar esa serie de cultos y liturgias que nada tenían que ver con el verdadero Dios? Bueno, pero no seamos rápidos en acusar a ellos, no sea que nosotros también hagamos lo mismo. No sea que en nuestros días también nosotros nos separemos, nos independicemos, nos rebelamos, también nos ponemos rebeldes, también nos ponemos indiferentes, olvidadizos, ingratos, también hacemos nuestro gusto, nuestro parecer, también nos ajustamos a la costumbre de los que nos rodean, también dejamos de lado los mandamientos, la palabra, la voluntad, el mensaje de Dios. Podría ser, ¿verdad? De hecho, hay muchos que viven de esta manera. Por eso, reavivados por su palabra, tiene como intención no solamente producir un recuerdo de relato histórico de la Biblia, sino aplicar a nuestra vida lecciones por las cosas buenas que se hicieron o por las malas que hicieron, que actúen como advertencia. Amigos, no es sabio dejar a Dios para andar detrás de nuestros vicios, costumbres, hábitos, placeres, ídolos, dioses. Lo realmente sabio es quedarnos con Dios, con su palabra, con su voluntad, con su bendición. En el silencio del programa, en este momento de oración, hable con Dios y dígale a Él cuál es su decisión.
Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos, porque tantas veces nosotros, al igual que el pueblo de Israel en antaño, dejamos tus mandamientos y tu bendición por seguir detrás de nuestra opinión o de nuestros propios dioses. Gracias por tu perdón, por tu llamado de atención, por tu mensaje de advertencia, y ayúdanos para que nos refugiemos permanentemente en tu palabra y en tu voluntad. Bendice a nuestros amigos, hermanos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.